¿Alguna vez despertaste con el corazón inquieto, sin saber exactamente por qué, pero sintiendo que necesitabas urgentemente el abrazo de Dios para enfrentar el día? Tal vez fue el peso de una preocupación, una herida que aún sangra en el alma, o una responsabilidad que parece demasiado grande para tus fuerzas. ¿Y si esa sensación fuera, en realidad, una señal del cielo? Una invitación divina para buscar el refugio de la mano poderosa de Dios desde los primeros minutos del día. ¿Y si te dijera que comenzar la mañana bajo la poderosa mano de Dios no solo cambia tu ánimo, sino que puede desbloquear respuestas espirituales, protección sobrenatural y bendiciones invisibles que transforman todo tu día, incluso antes de salir de casa? La mayoría de las personas se despiertan y corren tras el reloj sin darse cuenta de que lo más urgente no es el trabajo, ni los mensajes pendientes, ni los problemas del día anterior. Lo más urgente es postrarse, aunque sea por un instante, bajo la sombra del Altísimo. Hoy vamos a explorar una oración poderosa de la mañana, capaz de activar el favor de Dios y su mano extendida sobre tu vida. Pero más que una oración, será una conexión profunda con el Padre, un clamor que tocará el cielo y traerá paz al corazón. Hay algo que solo los que permanecen hasta el final de este mensaje descubrirán, una revelación escondida en la palabra, un secreto sobre el poder espiritual de la gratitud y la fe al iniciar el día. ¿Sabías que muchas veces lo que impide que recibas respuesta no es la falta de oración, sino la forma en la que la comienzas? Hoy lo entenderás, porque cuando oramos con gratitud, cuando nos despertamos no para quejarnos, sino para agradecer, la atmósfera espiritual cambia, el cielo se abre, la mano de Dios se extiende. Imagina que tus palabras matutinas sean como semillas lanzadas al viento, y que el modo en que las sueltes determine si cosechas paz o tormenta. En los próximos minutos te mostraré, con base en la Escritura, cómo orar al despertar, cómo activar la protección de Dios y cómo convertir tu habitación en un altar de gloria, incluso si no tienes fuerzas para decir mucho más que un susurro. Padre, aquí estoy. Pero este mensaje no es para todos. Es para los que tienen hambre de Dios, para los que quieren comenzar su día bajo el abrigo de su poder, no solo con palabras bonitas, sino con una transformación interna que les acompañe toda la jornada. Por eso te pido algo muy importante. Si deseas comenzar tu día con la presencia de Dios, deja en los comentarios esta frase: paz en Cristo. Es nuestra contraseña espiritual, una señal de que estamos unidos como familia de fe. Y no es solo un comentario, es un acto de compromiso con tu vida espiritual, un paso de fe que dice: Señor, yo quiero comenzar mi día contigo. Dale también me gusta a este video. No es por números ni vanidad, sino porque cada vez que tú lo haces, YouTube recomienda este mensaje a otras personas sedientas de Dios. Así, te conviertes en un instrumento de luz, en un canal de bendición que extiende la mano del Padre a otros que hoy están buscando una señal. Sí, tú puedes ser esa respuesta. Y si aún no estás suscrito a este canal, hazlo ahora. Muchos hermanos y hermanas usan este espacio como su fuente diaria de alimento espiritual, especialmente quienes no tienen una iglesia cerca o están pasando por momentos de soledad. Suscribirte no es solo un clic, es una declaración. Quiero estar conectado al mover de Dios cada mañana. Y si ya eres parte de esta comunidad, quiero que sepas que eres parte de un ejército de intercesores que transforma vidas con solo orar y compartir. Permanece hasta el final. El penúltimo mensaje de este vídeo puede contener una clave espiritual que transforme algo en tu vida. No lo ignores. Ya casi comenzamos, pero antes respira profundo.
Coloca tu alma en actitud de adoración. El cielo está a punto de hablarte. El estudio de hoy está a punto de comenzar. Una de las promesas más poderosas que encontramos en la Escritura está en Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo no solo es una palabra de consuelo, es una invitación a vivir cada día bajo la mano derecha de Dios. Esa mano que no tiembla, que no falla, que nunca llega tarde. Y si hoy has despertado con el corazón cargado o el alma dispersa, es porque el cielo está queriendo recordarte que no naciste para comenzar tus días en automático, sino en alineación con el trono de gracia. Comenzar el día bajo la poderosa mano de Dios no significa que no vendrán desafíos, significa que estarás cubierto, que mientras el mundo corre, tú caminas con dirección, que mientras otros dependen del café o de las noticias para activarse, tú dependes del poder que fluye de lo alto para sostener tu ánimo y tu paz. Y es precisamente en las primeras horas del día cuando más vulnerable está el corazón. Muchas veces, lo que determina cómo irá nuestra jornada no son las circunstancias externas, sino la postura espiritual con la que decidimos empezar. Isaías 41:10 nos presenta una secuencia de acciones de Dios sobre nosotros. No temas, porque yo estoy contigo. La presencia de Dios elimina el temor. ¿Cómo? No quitando el problema, sino trayendo paz a nuestra alma. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Él no solo está presente, sino activo, te da fuerza, te sostiene cuando no puedes más. Siempre te ayudaré. No de vez en cuando, no solo cuando eres perfecto. Siempre. Esa palabra lo cambia todo. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La diestra representa poder, autoridad, control. Y esa mano es la que está sobre ti cuando oras al comenzar tu día. Piensa en esto por un momento. ¿Cuántas veces has intentado resolverlo todo solo antes de entregárselo a Dios? ¿Cuántas veces comenzaste el día ansioso por lo que vendrá en lugar de descansar en aquel que ya está en tu mañana desde antes que te levantaras? El enemigo sabe que un corazón que ora en la mañana es un corazón que se vuelve inquebrantable. Por eso quiere que te olvides, que te distraigas, que pospongas la oración. Pero hoy estás decidiendo lo contrario. Estás reconociendo que sin la presencia de Dios desde temprano, todo pierde sentido. Estás entendiendo que lo más urgente de tu día no es responder mensajes ni planificar tareas, sino rendirte ante el Padre y pedir que su mano poderosa te acompañe. Y aquí hay algo profundo que debes entender. Cuando Dios extiende su mano sobre ti, también retrae la del enemigo. La mano que te levanta es la misma que reprende la tormenta. La que te consuela es la que abre caminos en el desierto. Cuando comienzas el día agradeciendo, cuando reconoces que no eres tú quien sostiene tu agenda, sino el cielo que sostiene tu vida, entonces algo se alinea en lo espiritual. Los ángeles se activan, la ansiedad retrocede, la paz se instala. La gratitud al amanecer es una llave que abre puertas que ni el esfuerzo puede abrir. Y si esta palabra ya está tocando tu corazón, te animo a que la reafirmes escribiendo en los comentarios: confío en la poderosa mano de Dios sobre mi vida. Esa declaración no es solo un acto simbólico, es una siembra espiritual. Aún hay más que descubrir. Vamos a profundizar ahora en cómo Jesús también nos enseñó a orar al amanecer y por qué el primer pensamiento del día define todo lo que viene después. En Marcos 1:35 encontramos una de las escenas más reveladoras de la vida de Jesús. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba.
Este versículo nos da acceso directo a uno de los secretos más profundos de la vida espiritual del Hijo de Dios. Jesús comenzaba el día buscando al Padre antes que cualquier otra cosa. Antes de hablar con las multitudes, hablaba con el cielo. Antes de tocar enfermos, se dejaba tocar por el Espíritu. Antes de dar, recibía. Y si el mismo Cristo, perfecto, sin pecado, lleno del Espíritu Santo, necesitaba buscar al Padre al amanecer, ¿cuánto más tú y yo? Hay algo poderoso en los primeros minutos del día. En ese momento en que todo está en silencio, en que el alma todavía no ha sido contaminada por la prisa, ni el corazón saturado por las noticias. Es allí, en ese instante sagrado, donde el cielo se abre con más facilidad. El enemigo sabe que si logra distraerte al despertar, ya te ha robado media victoria. Pero cuando decides hacer del amanecer tu altar, todo el día se convierte en una extensión de ese encuentro. Y eso fue lo que Jesús modeló para nosotros. No fue casualidad. Él se levantaba cuando todavía estaba oscuro. No esperaba a que el sol saliera, ni a que el bullicio del día lo arrastrara. Él buscaba a Dios cuando todos dormían, para escuchar lo que el mundo no puede decirte, la voluntad del Padre. Y lo más impresionante es que después de ese tiempo de oración, Jesús salía fortalecido, enfocado, imparable, enfrentaba fariseos, sanaba multitudes, resistía tentaciones, y todo eso porque ya había vencido en la intimidad. ¿Te das cuenta? La fuerza de Jesús no venía de su fama ni de su conocimiento bíblico, venía de ese encuentro secreto. Ahora quiero que reflexiones conmigo. ¿Cómo serían tus días si empezaras cada uno como Jesús? Y si tu primera conversación no fuera con tu teléfono, sino con el Espíritu Santo. Y si al abrir los ojos dijeras, Señor, aquí estoy. Háblame antes de que el mundo me grite. Y si cada día comenzaras no con ansiedad, sino con adoración. Muchos cristianos oran solo cuando el caos los empuja. Pero los hijos maduros oran porque entienden que la oración no es una emergencia, es una prioridad. Y cuando esa prioridad se activa desde temprano, la atmósfera espiritual cambia, la tristeza pierde fuerza, la confusión retrocede y la sabiduría celestial comienza a guiar tus pasos. Jesús no oraba por rutina, oraba por dirección, y tú también puedes recibirla. En esa hora secreta Dios revela cosas que no dice durante el día. Ideas, revelaciones, estrategias, consuelo, pero todo comienza con una decisión, abrir el corazón al amanecer. Hoy el Espíritu Santo te está llamando a eso. No te está diciendo que ores perfecto, solo que te acerques, con palabras o con lágrimas, con fuerza o con debilidad, pero con sinceridad. Y si eso está resonando en tu interior, comenta esta frase como declaración de fe. Yo también buscaré a Dios al amanecer. Eso activará algo dentro de ti, no porque sea mágico, sino porque estás alineando tu voluntad con la del Maestro. Estás diciendo, yo quiero caminar como Jesús. Y si lo haces, prepárate, porque el Padre que lo fortaleció a Él, también te fortalecerá a ti. Y su mano poderosa no solo te cubrirá, te levantará. Con gusto, Gabriel. Aquí tienes el bloque 4 del guión, con un mínimo de 3000 caracteres, enlazando suavemente con el bloque anterior y profundizando en la experiencia de David al buscar a Dios al amanecer. 3. David y el clamor del alba. Cuando el alma madruga para Dios. Salmo 5:3. Uno de los mayores ejemplos de una vida devocional profunda lo encontramos en el rey David. Un hombre con cicatrices, errores, guerras y debilidades, pero también con una sensibilidad espiritual que lo hizo conforme al corazón de Dios. Y no es casualidad que muchos de sus salmos, escritos desde los valles y las cimas de su historia, revelen un patrón.
David comenzaba sus días clamando a Dios. El Salmo 5:3 dice: «Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré». Este versículo revela una dinámica espiritual que transforma. David no oraba al azar ni cuando le sobraba tiempo. Él había comprendido que el secreto de su fortaleza como rey, como guerrero y como adorador estaba en cómo comenzaba cada día. Observa la estructura del Salmo. De mañana oirás mi voz. David no estaba en silencio espiritual. Él sabía que su primer aliento del día debía ser dirigido al cielo. No quería que su voz se mezclara primero con las del mundo, sino que fuera escuchada en el trono de Dios antes que en el campo de batalla. Me presentaré delante de ti. La oración no era una rutina, era una presentación, una audiencia con el Rey de Reyes. Él se disponía como si fuera a rendir cuentas, como si dijera: «Aquí estoy, Señor, listo para oírte, para adorarte, para obedecerte. Y esperaré». Aquí está la joya escondida. David no solo hablaba, también esperaba. No corría a sus asuntos, se quedaba en silencio interior, atento a la respuesta, cultivando el hábito de depender de la dirección divina. Muchos cristianos oran, pero no esperan. Muchos hablan, pero no escuchan. Y por eso, a pesar de clamar, no reciben paz. David nos enseña que la verdadera oración no termina cuando tú dejas de hablar, sino cuando Dios comienza a responder. Y eso ocurre en la intimidad, en el recogimiento del alma, en ese altar interior que levantamos al comenzar el día. David enfrentó gigantes, persecuciones, traiciones, pero cada amanecer era un reinicio, una oportunidad para consagrar su corazón, para escuchar a Dios antes que cualquier voz humana, para realinear su alma con los propósitos del cielo. ¿Y tú? ¿Cómo estás comenzando tus mañanas? ¿Desde el ruido o desde el silencio? ¿Desde la ansiedad o desde la entrega? Cuando decides presentarte ante Dios al amanecer, como lo hacía David, estás activando una relación que transforma. No estás simplemente orando, estás diciendo: «Señor, antes de hablar con nadie, quiero hablar contigo. Antes de salir, quiero entrar en tu presencia». Y eso agrada a Dios, porque cuando un hijo lo busca de madrugada, está diciendo: «Te amo más que al sueño, te deseo más que al descanso, confío más en tu dirección que en mi planificación». Hoy puedes hacer lo mismo, y no necesitas palabras elaboradas, solo un corazón sincero. Puedes orar aún desde la cama, puedes presentarte aún en medio del cansancio. Lo importante no es la postura física, es la disposición del alma. David sabía que la victoria no comenzaba en el campo de batalla, sino en el lugar secreto. Y tú también puedes vivir así. Por eso, si esta palabra está hablando contigo, comenta: «Como David, buscaré a Dios al amanecer». Es una declaración profética. Una llave para comenzar a vivir cada día, no desde el caos, sino desde la presencia. La oración de la mañana no solo es un regalo personal, es una muralla invisible que rodea todo lo que amas. Cuando decides clamar a Dios al despertar, no estás cubriendo solamente tu alma, estás extendiendo un manto espiritual de protección sobre tu casa, tu familia, tus hijos, tus decisiones y tu entorno. Un ejemplo poderoso de esto lo encontramos en la vida de Job. En Job 1:5, la Biblia dice: «Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días». Job no era cualquier creyente, era un hombre recto, temeroso de Dios y proactivo espiritualmente. Él no esperaba a que sus hijos cayeran en pecado para reaccionar. Él se adelantaba en oración, en intercesión,
en sacrificio, y lo más impresionante es que lo hacía de mañana y todos los días. Aquí encontramos un principio espiritual profundo. La oración matutina tiene la capacidad de interceder por otros, incluso cuando ellos no lo están haciendo. Job sabía que mientras dormían, mientras vivían, mientras reían o erraban, él podía presentar su caso ante Dios y levantar una cobertura sobre sus corazones. Este acto de levantar holocaustos a diario representa en la vida del creyente actual el sacrificio del tiempo, del descanso y de la comodidad a favor de un propósito mayor, el cuidado espiritual de quienes amamos. ¿Cuántas veces hemos visto familias completamente desprotegidas espiritualmente? Hogares donde reina la confusión, donde los hijos están perdidos, donde el ambiente está cargado de discusiones y desesperanza. Y muchas veces eso no es casualidad, es la ausencia de cobertura. Es lo que sucede cuando no hay una voz que clame desde temprano, cuando no hay un intercesor que se levante como Job y diga: Señor, aunque ellos no oren, yo vengo por ellos. Tú puedes ser esa voz en tu casa, tú puedes ser ese Job moderno, ese vigía espiritual que madruga para presentar a su familia en el altar, y aunque nadie lo vea, aunque nadie lo agradezca, el cielo lo recompensa. Dios escucha a quien intercede con amor, con constancia, con fe. Y esa oración se convierte en escudo, en luz en la oscuridad, en refugio invisible contra los ataques del enemigo. No subestimes el poder de orar de mañana por tus hijos, aun si están lejos de Dios, aun si no te oyen, Dios sí te escucha. Y muchas veces lo que los libra del mal, lo que los rodea de ángeles, lo que los protege de la destrucción, es esa oración tuya, hecha en silencio, con lágrimas, desde una habitación sencilla. Job nos deja una lección eterna. El amor verdadero se arrodilla, no se cansa de clamar, no espera ver resultados inmediatos para perseverar. Ora porque confía, ora porque cree, ora porque sabe que Dios honra a los que madrugan en fe. Si hoy sientes esa responsabilidad espiritual, si sientes que Dios te está llamando a convertir tus mañanas en escudos para los tuyos, declara en los comentarios: hoy me levanto como cobertura espiritual para mi casa. Que el cielo registre esa decisión, que los ángeles oigan esa declaración. Porque el enemigo retrocede cuando una madre ora, cuando un padre intercede, cuando un creyente se despierta con autoridad. Vivimos en una generación que se levanta pensando primero en lo que le falta, en lo que le duele o en lo que le preocupa. Y sin darse cuenta, esa mentalidad de escasez espiritual cierra puertas invisibles. Porque cuando el corazón despierta sin gratitud, el alma se endurece y se vuelve incapaz de percibir la bondad de Dios. Pero la Biblia revela un principio poderoso en Salmo 104. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Este versículo no es poesía religiosa, es una guía espiritual estratégica. Muestra que la puerta de acceso a la presencia de Dios no se abre con quejas, ni con demandas, ni con lamentos, sino con gratitud. ¿Quieres entrar a sus atrios? ¿Quieres sentir su presencia al comenzar el día? Entonces, abre la boca y el alma con acción de gracias. Y aquí hay un secreto que pocos conocen. La gratitud no es una emoción, es una decisión, una actitud del alma que escoge mirar a Dios antes que mirar las circunstancias. Por eso, cuando despiertas y eliges agradecer, aún sin fuerzas, estás honrando a Dios con una ofrenda mayor que el oro. Porque estás diciendo: Padre, aunque no todo esté como quisiera, te reconozco como suficiente. No te busco solo por lo que me das, sino por quien eres. Esa actitud cambia todo. ¿Sabías que hay personas que oran todos los días, pero no ven fruto?
porque oran con amargura. Hablan con Dios, sí, pero lo hacen con quejas, con reproches, con espíritu de frustración. Y no se dan cuenta de que el cielo responde mejor a una voz agradecida que a un alma quejumbrosa. La gratitud es como incienso que sube suave y puro al trono. Abre caminos, rompe yugos y activa el favor divino de una manera especial. David lo entendía, por eso decía: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Salmo 34:1. En todo tiempo, no solo cuando todo va bien. Comenzar el día con gratitud es declarar guerra espiritual contra la tristeza, el desánimo y el resentimiento. Es mirar alrededor y ver milagros donde antes veías rutina, el aire que respiras, la cama donde dormiste, los ojos que se abrieron una vez más, la oportunidad de vivir otro día para glorificar a Dios. Agradecer en la mañana es también un acto de fe profética, porque no solo das gracias por lo que ya tienes, sino por lo que aún no ha llegado. Dices: gracias, Señor, porque hoy también me vas a sorprender. Y eso atrae bendición, porque un corazón agradecido es un imán para la provisión divina. Dios se deleita en quienes saben ver su mano, incluso cuando parece invisible. Por eso, si quieres activar esta llave celestial, comenta ahora mismo: hoy comienzo mi día con gratitud en el corazón. Esa frase es más que palabras. Es una decisión, es un acto espiritual que puede cambiar tu atmósfera interna, tu estado de ánimo, y abrirte puertas que el esfuerzo humano nunca podría forzar. Uno de los enemigos más silenciosos y destructivos que enfrentamos cada día es la ansiedad. Esa sensación que comienza como un susurro y termina como un grito interior, que se instala en el pecho, agita el corazón y nubla la mente. Y lo más triste es que muchas veces despertamos con ella. Antes incluso de abrir los ojos, ya sentimos que algo pesa, que hay una nube sobre nosotros, que el día no ha comenzado y ya parece demasiado. Pero la palabra de Dios nos ofrece un remedio infalible, un escudo espiritual que, si se activa desde el amanecer, puede bloquear los dardos del miedo, de la duda y del desánimo. Filipenses 4, 6, 7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí Pablo no nos da solo un consejo, nos entrega una estrategia celestial, una fórmula que transforma el alma. Oración, ruego, gratitud, paz sobrenatural. ¿Lo ves? No es solo orar, es orar con entrega, no es solo clamar, es hacerlo con gratitud. Y como resultado, no una paz común, sino una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que no depende de las circunstancias, ni de las noticias, ni de las cuentas por pagar. Una paz que no se explica, pero se siente. Y esa paz, dice el texto, guardará nuestros corazones y pensamientos. Es decir, se convierte en un escudo invisible, un guardián silencioso que protege nuestro interior durante todo el día. Pero hay una clave que no podemos pasar por alto. Todo eso comienza cuando llevamos nuestras cargas a Dios en oración, desde temprano. No cuando ya explotamos, no cuando ya estamos al borde, sino cuando decidimos comenzar el día entregándole el control a Él. Y aquí hay un punto profundo. Muchos creyentes aman a Dios, pero aún quieren tener el control. Y eso los agota, porque intentan llevar el peso de su vida, de sus hijos, de su salud, de su economía, solos. Y mientras oran por fuera, por dentro siguen apretando los puños. Pero la verdadera oración matutina no solo pide, también suelta. Suelta el control, suelta la agenda, suelta los miedos. Es como decir: Padre,
Yo no sé cómo va a ser este día, no tengo todas las respuestas, pero hoy decido confiar, hoy te lo entrego todo antes de que algo me lo robe. Esa actitud desarma al enemigo, porque él se alimenta del caos interior, del alma desordenada, del corazón que quiere tener todo bajo control. Pero cuando tú te rindes desde temprano, cuando colocas tu alma en las manos del que todo lo puede, entonces la ansiedad ya no tiene acceso. Y si hoy estás luchando contra pensamientos repetitivos, preocupaciones que te roban el gozo, escenarios negativos que no paran de aparecer en tu mente, haz esto. Decláralo en los comentarios como una oración profética. Hoy le entrego el control a Dios y recibo su paz. No es solo una frase, es un escudo, es un acto de guerra espiritual contra el temor, porque la ansiedad se disipa cuando la fe toma el volante, y ese cambio de dirección ocurre en el altar de la mañana. Una de las causas más comunes de tropiezos en la vida cristiana no es la maldad, sino la falta de dirección. Tomamos decisiones sin consultar a Dios, elegimos caminos solo por lógica, conveniencia o presión externa. Y después, cuando las consecuencias llegan, corremos a buscar su voz, que pudo haber sido escuchada desde el principio si hubiésemos empezado el día en oración. La palabra nos dice en Proverbios 3, 5, 6, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este texto encierra una promesa y una advertencia. La promesa, Dios enderezará nuestros caminos. La advertencia, no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Sabes qué significa eso en la práctica? Que tu razonamiento, por más sabio que parezca, puede fallar. Pero la dirección de Dios nunca falla. Y esa dirección, muchas veces, viene en las primeras horas del día. Cuando oras al amanecer, tu alma está más abierta. Tu mente aún no ha sido saturada de voces externas. Es como si el Espíritu Santo encontrara un canal más claro para hablar, para susurrar, para advertir. Y lo más asombroso es que Dios no grita, susurra. Por eso muchos no lo oyen, porque se levantan corriendo, conectados con todo, menos con el cielo. Pero cuando decides darle los primeros minutos de tu día, Él habla. A veces en una palabra, a veces en una sensación de paz o incomodidad, a veces en un versículo que aparece de repente en tu mente, y otras veces en silencio, pero un silencio que guía más que 1000 voces. ¿Cuántos errores se habrían evitado si antes de actuar hubiéramos orado? ¿Cuántas decisiones sentimentales, laborales, espirituales o familiares pudieron ser diferentes si hubiéramos reconocido a Dios desde temprano? Orar por dirección no es una práctica opcional. Es una señal de madurez espiritual. Es decirle a Dios, no confío solo en mi experiencia, necesito tu guía. Y ese tipo de oración toca el corazón del Padre, porque muestra humildad, muestra dependencia, muestra reverencia. Hoy tú puedes vivir de esa manera, no tomando decisiones por impulso o por miedo, sino guiado, conducido, instruido, por la voz de aquel que todo lo ve. Hay caminos que parecen rectos, pero su fin es de muerte. Proverbios 14:12. Por eso necesitamos dirección. Por eso la oración matutina no es solo un acto devocional, es un mecanismo de orientación divina. Y cuando decides consultarlo todo con Dios desde temprano, su mano comienza a mover piezas, a cerrar puertas equivocadas y a abrir las correctas. No te lo dirá todo de una vez, pero te mostrará el siguiente paso. ¿Estás a punto de tomar decisiones importantes? ¿Sientes que necesitas claridad sobre algo? ¿No sabes qué camino elegir? Entonces, comenta ahora esta frase con fe. Hoy reconozco a Dios en todos mis caminos. No es solo una confesión, es una rendición.
Y cuando eso ocurre, la brújula del cielo se activa. Cada día, apenas abres los ojos, una batalla invisible comienza. Antes de que pongas un pie en el suelo, ya hay fuerzas que quieren definir tu valor según tus logros, tus errores, tu apariencia, tus fracasos o el juicio de los demás. Pero hay una verdad que puede blindar tu corazón desde la primera hora del día. Recordar quién eres en Cristo antes de que el mundo te diga quién debes ser. Efesios 1:4-5 declara: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Puedes comprender lo que esto significa? Antes de que el mundo existiera, ya habías sido escogido, ya tenías identidad, ya eras amado. No eras un accidente, no eras una equivocación, no eras un proyecto fallido. Y si cada mañana comenzaras recordando eso, ¿cómo cambiaría tu forma de caminar por la vida? ¿Qué pasaría si antes de oír la voz de la comparación, oyeras la voz del Padre diciendo: tú eres mi hijo, tú eres mi hija, en ti tengo complacencia? La oración matutina no es solo una búsqueda de dirección o paz, también es un ancla de identidad. Es donde recuerdas quién eres y a quién le perteneces. El enemigo es un ladrón de identidad. Quiere que comiences el día dudando de tu valor, que pienses que no eres suficiente, que te compares con otros, que te sientas indigno de ser amado o usado por Dios. Pero cada vez que te postras al amanecer y oras, estás levantando un muro contra esas mentiras. Estás proclamando: yo soy hijo del Rey. Fui comprado por sangre. No importa cómo me vea el mundo, yo sé quién soy en Cristo. Y esa convicción te protege, te da estabilidad emocional, te guarda de tomar decisiones desesperadas por validación. Te salva de buscar amor en lugares que solo ofrecen herida. Cuando oras desde temprano, estás permitiendo que la primera voz que oigas sea la del cielo, no la del sistema. Y eso transforma tu mentalidad. En lugar de salir al mundo a buscar aceptación, sales a manifestar la aceptación que ya recibiste del Padre. En lugar de esperar elogios para sentirte útil, oras y recuerdas que Dios ya te llamó valioso antes de que hicieras algo. Eso te libera del miedo a fallar, del peso de la perfección, de la esclavitud de las apariencias, y te da paz, esa paz que no depende de lo que los demás piensan, sino de lo que Dios ya dijo. Hoy puedes hacer de tu oración matutina un acto de afirmación espiritual, una renovación diaria de tu identidad eterna. Por eso, si esta verdad está fortaleciendo tu corazón, declara con fe en los comentarios: soy hijo de Dios y nada podrá cambiar eso. Esa frase es como una espada contra las mentiras del enemigo. Y cada mañana que la recuerdes en oración, estarás edificando tu alma sobre la roca de tu verdadera identidad. Cuando un creyente se despierta y ora, está abriendo una puerta al cielo. Pero cuando ese creyente ora conforme a la palabra de Dios, entonces no solo abre puertas, activa promesas, cambia atmósferas y establece decretos en lo espiritual. Orar con la Escritura no es una repetición religiosa, es usar la espada del Espíritu, como dice Efesios 6:17. Es levantar la voz no solo con peticiones, sino con declaraciones que llevan el respaldo del cielo. Y en Isaías 55:11, Dios nos da una promesa firme sobre su palabra. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Esto significa que cuando tú declaras la palabra en oración, no estás hablando al aire. Estás enviando una orden espiritual que no puede ser anulada. Estás activando promesas eternas en un día temporal. Cada mañana puedes hacer esto, buscar un versículo, un pasaje, una promesa.
y declararla sobre tu día, sobre tus decisiones, sobre tu familia, sobre tu salud, sobre tu economía, sobre tus pensamientos. Y cuando lo haces, el ambiente comienza a cambiar. Las fuerzas del mal retroceden, el caos se detiene, la confusión se disipa, porque la palabra de Dios no puede ser ignorada en el mundo espiritual. Jesús mismo usó la palabra como arma en el desierto. Cuando el enemigo vino con tentaciones, Él respondió con escritura, escrito está, y con cada declaración debilitó el ataque y afirmó su autoridad. ¿Y si tú hicieras lo mismo cada mañana? ¿Y si no solo pidieras ayuda, sino que te levantaras en oración con promesas en tu boca? ¿Y si dejaras de reaccionar al día y comenzaras a profetizarlo? Imagina esto. Antes de que el enemigo intente atacarte con desánimo, tú ya has declarado, este es el día que hizo el Señor, me gozaré y me alegraré en él. Salmo 118:24. Antes de que la ansiedad se acerque, ya has dicho, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Antes de que la duda toque a tu puerta, tú ya oraste. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. No estás esperando el golpe para responder. Estás yendo al frente como un guerrero espiritual que entiende el poder de la palabra. Y lo más hermoso es que no necesitas ser un experto, solo necesitas hambre. El deseo de comenzar tu día no solo reaccionando, sino gobernando en el espíritu. Por eso, hoy te invito a hacer este ejercicio. Antes de salir de casa, abre tu Biblia. Toma una promesa y declara, hoy esta palabra se cumple sobre mí, la creo, la declaro y la recibo. Y si ya estás sintiendo que esto está alineando tu corazón, comenta con fe, hoy declaro las promesas de Dios sobre mi vida. Recuerda, lo que declaras con fe desde temprano marca lo que vivirás después. Tu lengua tiene poder, y cuando se llena de la palabra, se convierte en un canal del reino. Muchos piensan que la oración de la mañana es solo un recurso para sentirse mejor, un bálsamo personal para el alma. Y sí, lo es. Pero en la visión de Dios, la oración no termina en ti, comienza en ti. Porque todo aquel que se rinde en la presencia del Señor al amanecer, no solo recibe bendición, se convierte en una vasija lista para derramar esa bendición donde quiera que vaya. Dios le dijo a Abraham en Génesis 12:2, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Este principio sigue vigente para ti hoy. Dios no solo quiere bendecirte, quiere hacerte bendición. ¿Y cuándo comienza eso? Desde temprano, desde el primer pensamiento del día, desde el momento en que decides arrodillarte no solo para pedir, sino para decir, Señor, úsame hoy. Que otros te vean a través de mí. Cuando oras así por la mañana, algo poderoso ocurre. Tu corazón cambia de enfoque. Dejas de vivir solo para tus necesidades y comienzas a vivir con propósito. Ya no caminas como alguien que busca consuelo, sino como alguien que lleva consuelo. Y eso transforma la manera en que miras a los demás. Donde antes había crítica, ahora hay compasión. Donde había impaciencia, ahora hay misericordia. Donde había juicio, ahora hay intercesión. El creyente que ora al despertar se convierte en una antorcha encendida. No importa si trabaja en una oficina, maneja un autobús o cuida un hogar. Donde va, el ambiente cambia. Las palabras edifican, las miradas sanan, los gestos hablan del cielo. Y no necesitas predicar con un micrófono. Tu actitud, tu paz, tu forma de tratar al prójimo, todo eso es un mensaje vivo. Una evidencia de que has estado con Dios. Eso fue lo que le ocurrió a Moisés. Cuando descendió del monte, su rostro resplandecía, Éxodo 34:29, no porque lo intentara, sino porque había estado en la presencia.
Y aunque tú no subas a un monte, cada mañana puedes subir al altar invisible de la oración y bajar de allí llevando algo del cielo contigo. ¿Te has preguntado cuántas personas necesitan hoy una palabra de aliento, una sonrisa sincera, una oración silenciosa? Dios puede usarte para eso, y todo comienza con la oración de la mañana. Cuando permites que Dios llene tu copa desde temprano, tu vida se convierte en fuente, y lo que el Espíritu derrama en ti comienza a fluir hacia otros. Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7:38. Pero esos ríos no fluyen en corazones secos, fluyen en aquellos que buscan el manantial cada día, que se sumergen en la oración no solo para ser saciados, sino para ser instrumentos. Hoy puedes orar con esta intención: Señor, lléname para que pueda derramar, tócame para que otros sean tocados, hazme bendición. Y si eso está encendiendo algo en ti, declara con fe en los comentarios: hoy seré un canal de bendición donde vaya. No sabes a cuántas personas puede alcanzar una vida consagrada en las primeras horas del día, porque una sola oración matutina puede tener un impacto eterno. En el transcurso de cada día enfrentamos no solo decisiones, sino batallas invisibles. Tentaciones sutiles, pensamientos engañosos, emociones descontroladas, trampas del enemigo camufladas en oportunidades aparentemente inofensivas. Y muchos cristianos caen, no por falta de amor a Dios, sino por falta de preparación espiritual. Jesús lo dejó claro en Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Este versículo es una advertencia cargada de ternura. Jesús no está acusando, está previniendo. Él conoce la fragilidad de la carne, sabe que por más voluntad que tengamos, si no oramos, no resistimos. Y por eso, cuando comenzamos el día en oración, no solo buscamos paz o dirección, recibimos fortaleza. Una fortaleza invisible que actúa como armadura, como escudo, como una muralla interna que impide que el pecado entre por sorpresa. Piénsalo, ¿cuántas veces has sido tentado justo cuando estabas espiritualmente desconectado? ¿Cuántas decisiones erradas nacieron en días sin oración? ¿Cuántas reacciones carnales vinieron cuando no habías alimentado tu espíritu? Orar al despertar es como desayunar el alma, es darle al espíritu lo que necesita para dominar la carne, es decirle al cuerpo: tú no gobiernas hoy, el espíritu toma el control. La tentación no siempre llega con fuerza bruta. A menudo se disfraza de lógica, de placer, de urgencia, de aparente inocencia. Y si no estás orando desde temprano, no tendrás el discernimiento para detectar el veneno que viene camuflado. Pero la oración afina tu sensibilidad espiritual, te hace más consciente, te alerta cuando algo no está bien, aunque parezca bueno. Te da fuerza para decir no, cuando todo en ti quiere decir sí. Y no solo eso, te recuerda el precio de tu redención, porque cuando oras al amanecer, cuando te conectas con la cruz y la presencia, algo dentro de ti te hace valorar más la santidad que el placer momentáneo. La oración de la mañana es una declaración de guerra contra la carne. Es levantarte y decir: hoy no viviré por impulsos, hoy viviré por convicción. Hoy soy templo del Espíritu Santo y no permitiré que el enemigo tome lugar en mí. Y esta actitud, esta firmeza, no nace sola. Se cultiva, se entrena, se desarrolla cada mañana, cuando eliges arrodillarte antes de caminar. Por eso, si últimamente has sentido que luchas con debilidades, con hábitos que no puedes vencer, con pensamientos que te esclavizan, hoy es el momento de comenzar a vencer desde temprano.
El Espíritu Santo está dispuesto. Él quiere darte fuerza, quiere hacerte resistente, firme, decidido, pero necesita que te acerques. Y si esta palabra está confrontando tu alma, si estás listo para tomar la decisión de orar cada mañana como preparación para la victoria, declara con fe en los comentarios: hoy me fortalezco en oración para vencer toda tentación. Porque el que madruga en oración, vence antes de pelear, derrota al enemigo sin caer y glorifica a Dios con su resistencia. Uno de los nombres con los que Dios se revela en la Biblia es Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. Génesis 22:14. Y esta no es solo una descripción bonita, es una declaración eterna de su carácter. Dios no es solo capaz de proveer, Él se deleita en hacerlo. Pero la provisión no siempre se activa con el esfuerzo. Muchas veces se activa en el altar de la oración. Jesús, al enseñar a orar en Mateo 6, incluyó esta petición central: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Mateo 6:11. ¿Te das cuenta? Jesús no dijo: dame el pan de la semana, ni dame una vez y me arreglo solo. Él nos enseñó a pedir el pan cada día, como un acto de dependencia constante. Esto nos revela una verdad profunda. La provisión que necesitas para hoy ya fue preparada por Dios, pero para recibirla necesitas orar. No porque Dios sea egoísta, sino porque la oración te alinea con su voluntad y abre tus ojos para reconocer lo que Él ya colocó a tu alrededor. Muchos creyentes caminan en escasez no porque Dios no quiera darles, sino porque no saben pedir. Santiago 4:2. No se presentan cada mañana ante el Padre para decir: Señor, yo no dependo del sistema, ni de mi cuenta bancaria, ni de mi empleador. Mi provisión viene de ti. Cuando oras con esa fe, algo se activa. Dios comienza a abrir puertas, a mover corazones, a poner personas en tu camino, a darte sabiduría para administrar, creatividad para emprender, discernimiento para tomar decisiones que te libren de pérdidas innecesarias. Y más allá del dinero, Dios quiere darte provisión emocional, espiritual y relacional. Tal vez lo que necesitas hoy no es un aumento salarial, sino paz en medio del caos. Tal vez no es una oportunidad laboral, sino una dosis de esperanza para seguir creyendo. O quizá lo que tu alma está pidiendo a gritos es un abrazo del cielo, una certeza de que no estás solo. Todo eso también es provisión. Y esa provisión muchas veces no llega a quienes más luchan, sino a quienes más oran. Porque la lucha sin oración agota. Pero la oración antes de la lucha fortalece y prepara el terreno para la victoria. Cuando haces de la oración matutina un hábito, estás diciendo: Padre, antes de trabajar, yo recibo de ti. Antes de resolver, yo dependo de ti. Antes de buscar fuera, yo busco dentro, donde mora tu espíritu. Y Dios honra eso. Él es un buen Padre. Y los buenos padres no niegan lo que sus hijos necesitan cuando los buscan con sinceridad. Jesús dijo: ¿Quién de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Mateo 7:9. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará lo que necesitamos si cada mañana vamos a Él con fe y humildad? Así que, si estás en un momento donde necesitas provisión, ya sea emocional, espiritual, económica o en cualquier otra área, ora como Jesús enseñó. Hazlo con confianza, con gratitud y con la seguridad de que el cielo ya está obrando. Y si esta palabra está hablando directamente a tu necesidad, comenta con fe: Dios es mi proveedor. Hoy recibo lo que Él ya preparó para mí. Esa declaración es una llave espiritual. Hazla con convicción. Y luego, camina por este día con los ojos abiertos. Porque donde otros verán rutina, tú verás provisión escondida. Hay cadenas que no se ven con los ojos físicos. No hacen ruido,
no brillan, no pesan en el cuerpo, pero asfixian el alma. Son prisiones invisibles que impiden el avance espiritual, emocional y personal de muchos creyentes. Heridas del pasado, ciclos repetitivos, hábitos que esclavizan, palabras malditas, traumas que aún gobiernan decisiones. Y lo más triste es que muchos aprenden a vivir con esas cadenas como si fueran parte de su identidad. Pero la Biblia dice que Dios no nos llama a acostumbrarnos al yugo, sino a romperlo. Y muchas veces, ese proceso de liberación no ocurre en una gran cruzada o en un altar multitudinario. Ocurre en la intimidad de la oración matutina. Isaías 58:6 nos da una imagen clara del ayuno y la oración que agrada a Dios. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Esto no es un lenguaje simbólico, es una promesa de liberación total. Y cuando decides presentar tu alma ante Dios al amanecer, desnuda, sin filtros, sin máscaras, estás entrando en ese lugar donde los yugos se rompen y las cadenas se caen. ¿Por qué en la mañana? Porque es cuando tu espíritu aún está limpio del ruido del mundo. Es cuando el alma está más sensible, es cuando no necesitas gritar para ser escuchado, porque el cielo ya está atento, es cuando Dios te toma con ternura y verdad y comienza a arrancar lo que no sembró. Hay ataduras que han durado años, ciclos familiares que se repiten, herencias espirituales negativas que te siguen como sombras, y tú sabes que no es normal. Tú sientes que algo no te deja avanzar, que hay un techo invisible que limita tu crecimiento, tu fe, tu gozo. ¿Y si hoy comenzaras a tratar eso en oración desde temprano? ¿Y si cada día, apenas abrir los ojos, dijeras: Padre, aquí está mi alma, rompe lo que me ata, libérame de lo que no puedo soltar solo. Haz en mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo. Eso es más que una oración. Es una llave de liberación, porque no hay cadena que resista el poder de la presencia de Dios. Y no hay opresión que sobreviva donde hay luz, verdad y entrega. Muchos quieren libertad, pero no quieren altar. Quieren romper ciclos, pero no madrugan para enfrentarlos con Dios. Pero tú puedes marcar la diferencia. Tú puedes romper esa historia generacional desde tu habitación, desde tu clamor al amanecer, desde tu decisión de no vivir más con cadenas ocultas. Y cuando eso ocurre, no solo tú eres libre, también tu descendencia, también tu casa, también tu entorno. Porque lo que se rompe en lo invisible, libera en lo visible. Por eso, si esta palabra está tocando áreas profundas de tu alma, si sabes que hay cadenas que ya no quieres cargar más, haz esta declaración de guerra en los comentarios. Hoy clamo en la mañana y rompo todo yugo en el nombre de Jesús. Hazlo creyendo. Dios está atento, y lo que tú sueltes hoy en oración será quebrado en lo espiritual. La mayoría de las personas se despiertan y salen al mundo esperando lo mejor, pero preparadas para lo peor. Consciente o inconscientemente, viven a la defensiva, anticipan problemas, se preparan para ser heridos, se ponen la armadura emocional de la sospecha, la prisa o la indiferencia. Pero el creyente que ora por la mañana no sale a sobrevivir, sale a conquistar. Porque al orar desde temprano, no solo estás pidiendo protección, estás posicionándote espiritualmente como vencedor. Estás declarando, incluso antes de salir de casa, que tu día pertenece a Dios y que nada te moverá de su propósito. En Romanos 8:37, el apóstol Pablo dice con poder: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No dice seremos, dice somos, y lo dice en tiempo presente mientras las cosas aún están ocurriendo, mientras hay luchas, mientras hay angustia,
Mientras hay oposición, eso es lo que la oración matutina produce en tu espíritu, un estado de victoria anticipada. No esperas ver el resultado para creer. Oras y ya sabes quién eres en Cristo. Te levantas y sabes a qué territorio perteneces, y ese conocimiento te posiciona, porque quien sabe que es más que vencedor, no cede ante el miedo, no se rinde ante la crítica, no negocia su fe por comodidad, y no olvida que Dios ya escribió el final de su historia. La oración matutina te alinea con esa identidad. No sales al mundo a rogar por aceptación, ni a mendigar paz. Sales con autoridad espiritual, sabiendo que llevas el respaldo del cielo. Y no porque seas perfecto, sino porque estás cubierto por aquel que te amó primero. Mira lo que ocurre en lo invisible cuando oras desde temprano. El enemigo retrocede porque te ve firme. Los ángeles se activan porque escuchan tu clamor. La fe se despierta y la duda pierde su lugar. Las promesas se recuerdan y las mentiras se derrumban. ¿Y qué cambia eso en lo visible? Todo. Tu manera de hablar, tu forma de enfrentar los problemas, la seguridad con la que tomas decisiones, la serenidad en medio de las tormentas, la gracia con la que respondes al conflicto, la esperanza que transmites con solo estar presente. Todo eso es fruto de haber entrado en la presencia de Dios antes de que el día comenzara. Por eso la oración de la mañana no es un acto religioso, es una estrategia espiritual de alto nivel. El creyente que ora temprano es como un soldado que se pone su armadura antes de entrar al campo de batalla. Ya no improvisa, ya no reacciona, actúa con sabiduría, con discernimiento, con visión del cielo. Y hoy tú puedes vivir así. No dejes que tu día comience sin establecer tu victoria. Declara desde temprano: hoy no peleo por la victoria, peleo desde la victoria que ya tengo en Cristo. Si esta verdad está afirmando tu identidad espiritual, escribe ahora mismo en los comentarios: hoy me posiciono como más que vencedor en Cristo Jesús. No importa lo que venga en el día, si ya has orado, ya has vencido, porque el que comienza con Dios, termina con victoria. Hay una realidad que muchos creyentes ignoran hasta que ya están agotados por dentro. El alma también se desgasta. Y cuando no se alimenta, pierde fuerza, se vuelve irritable, se llena de dudas y comienza a buscar saciedad en cosas que solo la presencia de Dios puede llenar. Dios sabía esto desde el principio. Por eso, en el desierto no envió alimento una vez por semana ni almacenó provisiones mensuales. Envió maná cada mañana, y no era por casualidad, era una enseñanza, una lección espiritual para toda generación. Éxodo 16:21 nos dice: y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. El maná descendía temprano, y si no lo recogías a tiempo, lo perdías. Tenías que estar atento, con disposición, con deseo de alimentarte, antes de que el sol del día lo consumiera. ¿No es así también con la oración? La frescura del cielo, el alimento espiritual diario, está disponible cada mañana. Pero si no lo tomas a tiempo, si permites que la prisa, el celular, el cansancio o la rutina lo roben, el alma se queda sin fuerza. El creyente que no ora en la mañana comienza el día en déficit. Sale a enfrentar gigantes con el estómago del alma vacío. Y tarde o temprano cae en la fatiga espiritual, en la frustración o en la apatía. Por eso la oración matutina no es solo un acto devocional, es nutrición. Es el pan del cielo descendiendo sobre tu corazón. Es la palabra viva entrando en lo profundo del alma. Es el Espíritu Santo sirviéndote alimento invisible que sostendrá tu fe durante el día entero. No hay suplemento humano que lo reemplace, ni videos motivacionales,
Ni frases positivas, ni hábitos de productividad pueden suplir el alimento eterno que solo Dios da. Y este alimento no solo fortalece, también limpia, consuela, equilibra y reordena tus pensamientos. Es como si cada mañana Dios te dijera: ven, siéntate a mi mesa, hoy tengo pan nuevo para ti. No vivas de lo que quedó de ayer. Lo de ayer fue suficiente para ayer. Hoy tengo algo fresco que te hará bien. ¿Y cuántas veces hemos intentado vivir del pan de ayer? Oraciones antiguas, experiencias pasadas, palabras de hace semanas. Y aunque Dios honra lo que ha hecho, Él quiere darte algo nuevo cada día. La oración matutina es ese encuentro sagrado en el que el alma recibe lo justo, lo necesario, lo perfecto para hoy. No estás acumulando religiosidad, estás recogiendo maná, estás alimentando tu ser más profundo. Estás diciendo: no puedo vivir solo del trabajo ni del esfuerzo, necesito lo que viene de lo alto. Y cuando haces eso, tu día cambia, no porque desaparezcan los problemas, sino porque tú estás nutrido por dentro para enfrentarlos con fe, con gracia y con resistencia. Si esta palabra está afirmando tu necesidad de alimentarte desde temprano, declara en los comentarios: recojo mi maná cada mañana. Dios nutre mi alma. Ya de esa oración una rutina santa, un desayuno espiritual diario. Tu alma lo necesita más que el café, más que la agenda, más que las respuestas rápidas. En un mundo donde todo te exige rendimiento, resultados, buena imagen, rapidez y perfección, la oración matutina se convierte en un refugio santo, un espacio donde no tienes que demostrar nada, donde puedes soltar el peso, abrir el alma y simplemente ser un hijo en los brazos de su Padre. Hay algo profundamente liberador en despertar y saber que antes de enfrentar personas, correos, conversaciones, decisiones, puedes esconderte por unos minutos en lo más íntimo del corazón de Dios. Allí no te juzga, no te compara, no te mide por tu productividad, solo te escucha y te ama. El salmista lo describió con palabras que atraviesan los siglos. En Salmo 91, 1-2 escribió: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. ¿Sabes lo que esto significa? Que antes de hacer, puedes habitar. Antes de producir, puedes reposar. Antes de correr, puedes ser envuelto. La oración matutina no es un formulario que tienes que llenar para ser aceptado. Es una cita con tu Creador, un refugio íntimo donde el alma se quita las máscaras, las cargas, los tengo que, y simplemente se rinde. Allí puedes llorar sin explicaciones. Puedes callar sin sentirte culpable. Puedes decir: no sé por dónde empezar. Y el Espíritu mismo intercede por ti con gemidos indecibles. Romanos 8:26. Porque a Dios no lo impresionan tus palabras, lo conmueve tu corazón sincero. Muchos creyentes se acercan a Dios solo cuando tienen todo en orden, cuando se sienten bien, cuando han hecho las cosas correctas. Pero Dios no espera eso. Él te quiere en tu versión más auténtica, más cruda, más necesitada. Especialmente en las primeras horas del día, cuando el alma aún está vulnerable, sin maquillaje emocional ni escudos de defensa. Ese es el mejor momento para entrar en el refugio. Y si te acostumbras a ese hábito, verás que ya no necesitarás buscar consuelo en personas inestables. Ya no mendigarás atención ni afirmación, porque tu alma se habrá saciado en la fuente verdadera. Esa intimidad no es teórica, es real, es tangible, es sanadora. Cada mañana que te postras y dices: Señor, aquí estoy, no vengo a pedir primero, vengo a estar contigo. Estás entrando en una habitación secreta donde el ruido se apaga, la ansiedad se silencia y la voz de Dios susurra: te amo, no estás solo, estoy contigo. Y esa voz
cambia todo. Te levantas diferente, más liviano, más seguro, más centrado, porque has sido abrazado por el Eterno antes de ser tocado por lo temporal. Hoy, tú puedes hacer de ese refugio una rutina sagrada, no un deber, sino un deleite, no una obligación, sino un privilegio. Y si esta palabra ha despertado en ti ese anhelo de intimidad, escribe con sinceridad en los comentarios: hoy me refugio en la presencia de Dios antes de enfrentar el día. No estás solo, no tienes que cargar con todo. Tu habitación puede ser altar, tu rincón puede ser abrigo, tu corazón puede ser templo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay días en los que lo inesperado ocurre para bien? Esas situaciones donde algo que parecía imposible se resuelve de forma repentina, una puerta se abre sin explicación, una persona aparece justo en el momento clave, o tu alma se llena de paz en medio de una tormenta. Nada de eso es casualidad. Cuando comienzas tu día en oración, no solo estás buscando a Dios, estás preparando el terreno para que Él se mueva. Estás creando una atmósfera propicia para lo sobrenatural. Estás declarando al cielo: estoy listo, que se haga tu voluntad en mi vida hoy. En Marcos 11:24, Jesús nos entrega una promesa contundente. Por tanto, os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. No dice, quizá lo recibirás, ni espera a ver si Dios quiere. Jesús fue claro: ora, cree y lo verás. Pero el orden importa. Primero oras, luego crees y después lo ves. Muchos quieren ver sin creer y creen sin orar. Pero los milagros comienzan cuando alineamos nuestra fe a la acción y la acción a la obediencia. Y la oración matutina es una de las expresiones más puras de obediencia, porque no estás reaccionando a un problema, estás anticipándote con fe. Estás diciendo: Padre, antes de que surja la necesidad, yo ya confío en tu provisión. Antes de que llegue la dificultad, yo ya descanso en tu poder. Antes de que vea el milagro, yo ya levanto mi voz en gratitud. Esa es la clase de fe que mueve el corazón de Dios. Y lo más hermoso es que no necesitas una oración larga ni palabras perfectas. Solo necesitas un corazón rendido, una fe sencilla, una expectativa abierta. Porque lo que hoy parece una rutina, salir al trabajo, cuidar a tus hijos, cumplir con tus tareas, puede convertirse en escenario de milagros cuando lo consagras desde temprano. ¿Y si el milagro no fuera solo un evento? ¿Y si fuera una manera de vivir? ¿Y si el cielo quiere sorprenderte, pero está esperando que prepares el terreno con una oración sencilla? Jesús oraba antes de multiplicar los panes. Oraba antes de resucitar muertos. Oraba antes de caminar sobre las aguas, porque hasta el Hijo de Dios sabía que lo sobrenatural se activa en lo secreto. Y tú, como hijo adoptado por su gracia, también puedes vivir así. No esperando milagros como si fueran accidentes divinos, sino como respuestas naturales a una vida conectada con el cielo. Hoy puedes pedir con fe, declarar con esperanza y vivir con expectativa. ¿Tienes algo que necesitas entregar al Señor? ¿Un área donde deseas ver su poder obrando? ¿Una oración que parece estar esperando respuesta? Entonces comenta con fe: hoy preparo mi día para los milagros de Dios, porque lo que oras con fe al despertar puede manifestarse a lo largo del día. Tal vez en forma de paz, de respuesta, de oportunidad, de liberación, de confirmación. Recuerda, la oración no obliga a Dios, lo invita, y Él es un Padre bueno. Si lo invitas a tu día desde temprano, te sorprenderá como solo Él sabe hacerlo. El verdadero fruto de una vida de oración no se mide solo por lo que se recibe, se ve en lo que uno se convierte. Porque Dios no solo quiere darte paz, provisión o dirección, aunque lo hace y abundantemente, Él quiere moldear tu carácter,
formar en ti la imagen de Cristo, tallar cada rincón de tu alma con amor, hasta que reflejes su gloria, incluso en los detalles más simples del día. Y ese proceso no es automático, es diario, es progresivo, es profundo. Y muchas veces comienza en ese momento sagrado cuando apenas abres los ojos, decides buscar su rostro antes que cualquier otra cosa. La oración matutina no solo te fortalece para el día, te forma. Establece un ritmo, una cadencia espiritual que comienza en la intimidad y se extiende hacia cada gesto, decisión y palabra. Gálatas 5, 22, 23. Nos describe el fruto del Espíritu, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Y cómo se cultiva ese fruto? No solo leyendo la Biblia, no solo asistiendo a una congregación, sino también y especialmente en la oración constante. En ese tiempo en el que te expones a la luz de Dios y permites que Él trabaje en ti, como el alfarero trabaja con el barro. Cada mañana es una nueva oportunidad para ser moldeado, para que el orgullo ceda lugar a la humildad, para que la impaciencia se convierta en mansedumbre, para que el enojo sea transformado en dominio propio. Y eso no ocurre por fuerza de voluntad, sino por comunión. El creyente que ora desde temprano está permitiendo que Dios establezca el tono del día. Si lo haces con gratitud, tu corazón se vuelve agradecido incluso en las dificultades. Si oras pidiendo sabiduría, tus palabras serán sazonadas con gracia en medio de conversaciones difíciles. Si clamas por amor, aprenderás a amar incluso a los que te cuesta tolerar. Si te rindes, serás guiado sin tropezar tanto con tu propio ego. Y no solo tú serás transformado. Quienes te rodean comenzarán a percibir el cambio. Notarán tu paz en medio del caos, tu amabilidad cuando otros reaccionan con dureza, tu fe cuando todo parece incierto. ¿Sabes por qué? Porque la oración de la mañana no se queda en tu habitación, se manifiesta en tu vida, en la forma en que conduces, trabajas, escuchas, ayudas, reaccionas. Es como si el Espíritu Santo plantara una semilla fresca cada mañana, y durante el día esa semilla comienza a dar fruto. Fruto que bendice a otros, que glorifica a Dios y que te afirma a ti en tu verdadera identidad. Por eso, no subestimes ese momento diario, esa pequeña ventana entre el sueño y el deber, ese altar personal donde el Espíritu comienza a modelar tu interior. Cada oración sincera en la mañana es un cincel en las manos de Dios. Cada palabra, cada silencio, cada lágrima entregada es barro moldeado, y con el tiempo notarás que el carácter de Cristo se va formando en ti, no de golpe, sino día a día, oración tras oración. Si hoy deseas que Dios establezca ese ritmo espiritual en tu vida, comenta con fe: Señor, moldea mi carácter cada mañana en la oración, porque no se trata solo de recibir, se trata de ser transformado. Y eso comienza cuando haces de cada amanecer una cita sagrada con aquel que tiene el poder de renovarte completamente. Si estás aquí al final de este mensaje, quiero decirte algo que no todos merecen oír. Tú eres diferente. Porque mientras muchos comienzan su día llenos de distracciones, tú elegiste comenzarlo buscando a Dios. Mientras otros pasan por la vida buscando bendición sin transformación, tú decidiste caminar paso a paso por un camino espiritual que te moldea por dentro. No todos llegan hasta aquí, pero tú llegaste, y eso revela algo glorioso. Hay una sed verdadera en tu corazón. Y déjame decirte, con toda autoridad pastoral, Dios no ignora esa sed. Él la honra, Él la llena. Él la convierte en río de vida para ti y para otros a tu alrededor. Has recorrido una jornada espiritual poderosa. En estos bloques, reflexionamos juntos sobre el valor inmenso de la oración matutina.
Descubriste que orar al amanecer no es una costumbre religiosa, sino una estrategia divina para vivir en plenitud, en victoria y en santidad. Aprendiste que comenzar el día bajo la mano poderosa de Dios cambia tu atmósfera espiritual. Jesús, David y Job buscaron a Dios desde temprano y vivieron alineados al cielo. La oración matutina es escudo, dirección, nutrición, cobertura y libertad. Es también un canal de provisión, un activador de milagros y un refugio de intimidad. Y más aún, es la fragua secreta donde el Espíritu Santo forma el carácter de Cristo en ti. Nada de esto es teórico, es práctico, es eterno, es transformador, una señal secreta para los escogidos. Quiero proponerte una frase que solo quienes llegaron hasta aquí entenderán. Un código espiritual que nos une como comunidad, como ejército de buscadores del reino. Mis mañanas son de Dios y mi vida también. Te animo a escribirla en los comentarios, no solo como símbolo de participación, sino como declaración de pacto. Una marca invisible que dice: aquí hay uno de los que han entendido el poder de empezar cada día con el cielo como prioridad. Al escribirla, estás sellando un compromiso, el de no volver a comenzar un solo día sin orar, el de levantar tu alma al amanecer, aunque estés cansado, herido o confundido, el de poner tu fe en acción, sabiendo que el primer pensamiento del día puede determinar el rumbo del resto. Comparte este mensaje. Sé una antorcha en la oscuridad. Este contenido no es solo para ti. Es una luz que puede transformar a otros. Quizá tienes un familiar que necesita consuelo, un amigo que está cayendo en el desánimo, una hermana en la fe que dejó de orar porque ya no siente fuerzas. Este video puede ser la chispa que reactive su fuego interior. Compártelo. No lo pienses demasiado, no subestimes lo que Dios puede hacer con un simple clic, porque cuando compartes la palabra, te conviertes en antorcha, y cada antorcha encendida ilumina un corazón que quizás estaba a punto de apagarse. Recuerda, tú puedes ser el instrumento que lleve a alguien de la oscuridad al amanecer. Suscribirte también es una forma de evangelizar. Si aún no estás suscrito al canal, hazlo ahora, no por costumbre, sino porque este espacio no es un canal más. Es una comunidad de fe, un altar digital, un pozo de aguas vivas para los sedientos del alma. Al suscribirte, no solo recibes contenido, recibes alimento, recibes acompañamiento. Recibes dirección espiritual en tiempos en los que muchas iglesias han dejado de enseñar lo esencial, la intimidad con Dios. Y si ya estás suscrito, quiero que sepas algo. Eres parte de un ejército, un remanente fiel, un grupo de hombres y mujeres que no se conforman con lo superficial, que quieren más, que buscan más, que esperan más de Dios. Gracias por ser parte de este mover, una comparación final para encender tu fe. Imagina tu vida como un campo. Hay tierra fértil, hay semillas plantadas, hay promesas escondidas bajo la superficie, pero sin agua, nada florece. Y esa agua no es otra que la presencia de Dios, buscada con sinceridad cada mañana. La oración es como el rocío que cae de madrugada, sutil pero vital, silencioso pero poderoso, invisible pero imprescindible. Cada vez que te arrodillas al amanecer, estás regando ese campo. Y no importa si aún no ves el fruto, el cielo ya está trabajando bajo tierra. Sigue orando, sigue buscando, sigue creyendo. Un llamado a la adoración silenciosa. Cuando termine este video, no corras, no pases al siguiente contenido. No abras otra aplicación. Quédate unos minutos en silencio. Deja que la música final te envuelva, no como un fondo, sino como un manto. Ese tiempo es tuyo y de Dios. Un momento sagrado donde no necesitas hablar, solo estar, solo
adorar, solo descansar. Aprovecha esos minutos como si fueran los últimos del día. Permite que tu alma se aquiete, que todo lo que has escuchado se selle. Que el Espíritu ministre lo profundo de tu corazón. Una última oración por ti, Padre. Te doy gracias por cada persona que llegó hasta aquí, por cada alma que te busca en la mañana, en la intimidad, en lo secreto. Gracias por su fe, por su hambre, por su perseverancia. Te pido que esta enseñanza no se quede en palabras, sino que se convierta en hábito, en cultura espiritual, en una rutina santa que transforme destinos. Bendice sus hogares, su mente, su salud, sus emociones. Protégelos en sus caminos. Háblales al despertar y que nunca les falte tu voz, tu paz y tu dirección. Que cada amanecer sea una nueva oportunidad de caminar contigo, de recibir de ti y de vivir en victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, puedes comenzar tu día, pero esta vez no lo haces solo. Lo haces acompañado por la poderosa mano de Dios.